¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Clio, soy historiador y novelista y me encuentro en el norponiente de Monterrey, a un lado de donde se registró el percance más dramático de la historia de la aviación en México, el Cerro del Fraile. Sobre esta montaña en el año de 1969 se pulverizó un avión de Mexicana con cerca de 100 ocupantes a bordo. A partir de ese percance se generaron muchas dudas en la sociedad. En 1969 corrían sucesos importantes en el mundo y muchos de ellos con un matiz enrarecido. En Estados Unidos, Richard M. Nixon tomaba las riendas del país, siendo él el presidente que se vería obligado a renunciar por un escándalo de haber ordenado grabar conversaciones en la Casa Blanca y después por pretender obstruir a la justicia en sus investigaciones. En Londres se llevaba a cabo la última presentación de los Beatles. Este concierto se dio sin público y en una azotea. En España, Francisco Franco gobernaba con mano dura. Y en México, Gustavo Díaz Ordaz acababa de aceptar su culpa histórica por los acontecimientos sangrientos suscitados en la matanza estudiantil de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Eran los tiempos de un gobierno recio en que al presidente no se le podía levantar la mirada. En 1969, un enemigo político comenzaba a adquirir peligrosa importancia para el régimen de Díaz Ordaz, y era Carlos Alberto Madrazo, quien había logrado ser gobernador de su natal Tabasco, diputado federal, senador y hasta presidente nacional del PRI, pero luego de su salida del partido oficial, estaba fundando un nuevo partido para darle guerra al sistema político. Patria Nueva estaba en gestación. El liderazgo de Madrazo, quien comenzaba a sostener reuniones masivas y ya contaba con miles de seguidores, especialmente estudiantes, se revestía de importancia para el gobierno federal porque se avecinaban las elecciones presidenciales que se registrarían el 4 de julio de 1970, solo un año después, en donde Díaz Ordaz designaría como candidato del partido oficial a Luis Echeverría Álvarez, quien tenía el puesto de secretario de Gobernación en su sexenio. Echeverría, desde su puesto ubicado en las oficinas de las calles Bucareli en la Ciudad de México, mandó grabar todos los discursos de Carlos Madrazo y muchos metros de película se filmaron en sus giras y presentaciones públicas. Madrazo viajaba de extremo a extremo en la República Mexicana, agitando y movilizando a las conciencias, hasta que tomó un vuelo comercial de Mexicana de Aviación con destino final a Monterrey, vuelo que salía a las 7 de la mañana pero no logró aterrizar en el aeropuerto del norte, pulverizándose antes en un sombrío percance que se convirtió en el más desgarrador suceso aeronáutico de la historia de la aviación en México hasta nuestros días, esto sobre una ladera superior del Cerro del Fraile. El 4 de junio de 1969, durante las primeras horas y tras registrado el percance, el asunto fue controlado inmediatamente por el gobierno con un hermetismo siniestro e inusual, impidiendo que la información fluyera a los medios masivos con la libertad que demandaba la ciudadanía, que se encontraba ávida de conocer especialmente los nombres de las casi 100 víctimas que viajaban a bordo de la aeronave. Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impidieron sobrevuelos de cualquier aeronave por parte de reporteros a la zona del colapso. El gobierno acordonó el Cerro del Fraile con las fuerzas del ejército. Limitaron el acceso incluso hasta para los servicios funerarios comandados por Raimundo Sánchez de los funerales Raimundo Sánchez, que eran los servicios contratados por Mexicana de Aviación para recoger a los cadáveres, y limitaron incluso el acceso a los rescatistas voluntarios. De acuerdo a testimonios de las pocas personas que alcanzaron a subir, el sitio considerado como la zona de la colisión no daba la impresión de que se haya colapsado ahí una nave, y menos una de envergadura de un DC-9, ya que lo que encontraron fue pedacería minúscula de la aeronave y fragmentos de carne humana desparramadas sobre la maleza y las copas de los árboles, como si la nave hubiese explotado en el aire, pero ningún golpe y mucho menos fragmentos grandes. En el libro Fragmentos de un avionazo, de Mario Clio, se presentan las entrevistas y testimonios de rescatistas testigos, del comandante del aeropuerto del norte, el del jefe de los servicios funerarios, el ingeniero que tuvo acceso a la conversación grabada entre piloto y torre de control previo al colapso aéreo, del primer reportero que se coló a la montaña y del personaje político que había acudido durante aquella mañana al aeropuerto del norte para recoger a Carlos Madrazo y a su esposa Graciela Pintado.
Este hombre sabía todo el itinerario de este viaje del político tabasqueño que realizaba a Monterrey. Este vuelo tenía un cargamento de monedas de oro que tenía como destino la ciudad de Monterrey. Y debido al percance, todas estas monedas se diseminaron por la montaña. El suceso se consumó y con la muerte de Carlos Alberto Madrazo, ahora Luis Echeverría tendría el camino libre para contender a la presidencia de México, elección que ganó exactamente 13 meses después del percance, el 4 de julio de 1970, borrándose para esas fechas electorales los escalofriantes sucesos del avionazo del Cerro del Fraile. Con la muerte de Carlos Alberto Madrazo, actor político de relevancia nacional, murieron cerca de 100 personas y muchos de ellos conocidos por la sociedad regiomontana, como el tenista Copa Davis, Rafael El Pelón Osuna, y el comandante de la Policía Federal de Caminos a nivel nacional, Raúl Chapa Zárate. Carlos Madrazo, cuando había entrado al partido oficial, puso el cascabel al gato en su discurso inaugural, destacando que no sabía exactamente cuánto tiempo estaría en el puesto, pero garantizaba que el PRI ya no se convertiría en una agencia de colocaciones políticas ni de favores personales. Fue entonces que lo chisparon, lo sacaron de la presidencia de ese partido, supliéndolo nada menos que Alfonso Martínez Domínguez. Mientras tanto, el experimentado capitán Guillermo García Ramos, con más de 14,000 horas de vuelo, con sus raíces en Saltillo y Monterrey, quien por eso conocía perfectamente la ubicación de las montañas regiomontanas, piloteaba el avión en un vuelo de rutina hacia esta ciudad. El capitán García Ramos fue condecorado por su participación por haber volado en la Segunda Guerra Mundial con los países aliados en el famoso Escuadrón 201, abanderado por el presidente de México antes de combatir a Nueva Guinea. Sin embargo, y tras muy pocas investigaciones, el dictamen oficial se cerró argumentando que se trataba de un error del piloto, una falla en su navegación, aunque las investigaciones recientes, documentadas en el libro, paradójicamente mencionan que la caja negra había borrado los últimos registros del vuelo, por lo que no se tuvo acceso a la altitud de la nave antes del colapso. 50 años de dudas y de un manejo hermético salen a la luz tras testimonios de actores principales y tras información documental y análisis físicos. 50 años de un capítulo oscuro de la historia de Monterrey y de México. Se despide de ustedes, Mario Clio.